Celebramos unidos en alegría la Eucaristía del día 3 de enero, que es lunes en la segunda semana del tiempo de Navidad. La Iglesia nos ha ido llevando al principio, pero a la vez es tiempo de que comencemos ya a principio del año a caminar sobre las huellas de Cristo, pero con todas las de la ley. Y eso es lo que intenta sobre todo la primera lectura de hoy, tomada de la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 2, versos 29 al capítulo 3, verso 6. Juan es un apóstol que fue el que más tiempo vivió, el último que escribió básicamente, el más tardío por lo menos. Y con su evangelio y sus cartas fueron más tarde, pues están cargadas de mayor teología. Y todo lo que dice tiene que ser interpretado desde el Espíritu. Queridos hermanos, si saben que Él es justo, reconozcan que todo lo que de Él obra tiene que ser también en justicia. Es básicamente lo que quiere decir. Juan está hablando de la filiación divina, de que tú eres hijo de Dios. Esa es la clave del texto. Y como eres hijo de Dios, se supone que te parezcas a tu papá. Y si tu papá, Dios, es justo, pues que tú vivas en la justicia. ¿Sabes que Él es justo? Reconoce entonces que todo lo que obra la justicia ha nacido de Él. Si esa es la premisa, podemos llegar a una conclusión. Si yo vivo mi vida de espaldas a la justicia, estaría actuando como un hijo de las tinieblas y no como un hijo de la luz. No podría llamarme hijo de Dios, porque no actúo como mi Padre Dios actúa, sino hijo de las tinieblas. Para garantizar eso, Juan lo va a recapitular. Miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Y añade, nos ha llamado hijos de Dios porque lo somos. Y es como si quisiera exigirnos ya, si eres hijo de Dios, vive a la altura de quien eres, con la esencia del Emmanuel, el Dios con nosotros, con la misión de Jesús el Salvador y con las características del Cristo el ungido. O sea, vive en este mundo, pasa por este mundo cumpliendo con la misma misión que Jesús. Y Él logró hacerlo porque era un hombre justo y pasó siempre haciendo el bien. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Y yo siento que colocó esa frase allí para decirte, tranquilo, puede que vengan reproches, habrá gente que no te va a querer, vas a resentir posiblemente el rechazo de muchos. Lo que importa es que tú no rechaces a Dios, que no te sientas rechazado por Dios, que te hagas uno con el Padre en la misión que te toca como bautizado. Y que el rechazo que experimentes sea el del mundo, porque el mundo que lo rechazó a Él, también te va a rechazar a ti. Y el mundo en el que Él no perteneció, tampoco tú tienes que pertenecer. Y vas a vivir en este mundo, eso está claro, pero sabiendo que no le perteneces al mundo y que no corres tras los placeres pasajeros de este mundo. Luego Juan añade una frase que no es tan fácil de entender. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se nos ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual. Y esa frase, entre otras cosas, podría decir, cierto que vivimos en cierta incertidumbre, sin embargo, fiados de su palabra, creyéndole a su palabra, somos herederos de un reino, del reino de los cielos. Podremos contemplarle en la eternidad, verle cara a cara,
Y si dice que seremos semejantes a Él, tiene que estar diciendo que participaremos de su gloria y en cierta manera de su divinidad. Todo el que tiene esa esperanza, el que tiene esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Porque el llamado, no lo olviden siempre, es: sean santos, como mi Padre del cielo es santo. Todo el que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y otra vez te deja elegir porque tú eres libre. No olvides la consigna: te dio libertad, voluntad e inteligencia, te facultó, tú eliges. Y de esas elecciones, y con esas elecciones eliges salvación o condenación. ¿Y qué vas a elegir ahora? ¿Quebrantar la ley siendo infiel a Dios, o cumplir con la ley siendo fiel a Dios? Y como la palabra dice, a cada uno según lo que cada uno merece. Si yo quebranto la ley, sé lo que merezco, no veré la gloria de Dios. Si cumplo con la ley, sé lo que merezco. Merezco poderle ver cara a cara y poder gozar de su gloria y de su divinidad. Y saben que Él se manifestó para quitar los pecados, porque en Él no hay pecado. Si sé que soy un pecador y si continúo en mi vida de pecado, no veré su rostro. Y la meta es ver su rostro y participar de su gloria. Y dice que si yo creo en Él, creo en su manifestación, creo en su poder, creo en su amor, creo en su palabra, Él me va a quitar mi pecado. Pues ¿qué espero para comenzar a creer y esperar contra toda esperanza? Pero espérate, creer en Él, no creer en el pequeño Dios que a veces yo he hecho de mí mismo, que tú has hecho de ti mismo, de ti misma. Creer en Él, y creer en Él supone un abandono total a su palabra, a su mensaje de amor y de misericordia, y a su llamado de conversión. Todo el que permanece en Él no peca. No hay frase más hermosa que esa. ¿Tú te imaginas lo que sería no pecar? De verdad no pecar. O por lo menos no pecar con los terribles pecados capitales. Pues la palabra de hoy en la mañana te dice: se puede. Y la consigna es vivir en Él, permanecer en Él, pedirle: Señor, habla tú por mí, experiméntame en tu corazón, Señor, guárdame en tu corazón, lávame con tu sangre preciosa y envíame, pero con todas las herramientas que hay dentro de ti mismo, para que quien me mire te vea. Pero en tus propias palabras, como tú sabes orar, pídele al Señor en esta mañana: Señor, yo quiero permanecer en ti porque yo no quiero pecar. Díselo hasta el cansancio, cánsalo diciéndoselo hasta que te escuche: Señor, yo quiero permanecer en ti porque yo no quiero pecar. Y luego el llamado es a dar testimonio, y con ese testimonio atraer otras almas a Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Pero si acabamos de decir que quien me mire te vea, la forma de proclamar la victoria de nuestro Dios es con nuestra vida, con nuestro paso por el mundo, con nuestro testimonio. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, dice el adagio popular. El Evangelio es hermoso, el que nos regala la Iglesia para el tercer día del año. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: detente, mira. Está hablando Juan el Evangelista, y va a hablar de Juan el Bautista en un encuentro que tuvo con Jesús. O sea, esto que Juan está escribiendo, seguro, él estaba allí. Porque Juan, antes de ser discípulo de Jesús, era discípulo del Bautista, Juan, Andrés y otros más. Seguro Juan estaba allí. Juan es testigo ocular, esto lo vio y lo escuchó. ¿Y qué escuchó
Juan, ¿qué decía Juan? Juan este día le dijo a Juan: oye Juan, ese que viene por ahí, ese es el Mesías. Yo no soy el Mesías. Yo no soy digno de desatarle la correa de la sandalia. Oye Juan, tú me has visto bautizar con agua, ¿verdad? Ese es de que yo te he dicho muchas veces que va a bautizar en el fuego del Espíritu Santo de Dios. El que me envió a mí, lógicamente Dios, mucho más grande que Dios, me dijo que detrás de mí venía otro, que aunque existía primero, viene después, que ese les bautizará, pero en el fuego del Espíritu. Yo no soy el Mesías, no me mires a mí, tienes que mirarlo a Él. Escúchame a mí, atiéndeme a mí, hazme caso a mí. Si quieres, yo soy el profeta enviado, pero Él es el Mesías. Si pudiésemos operar esa misma acción en el corazón de nuestros hijos y decirle: hijo mío, mírame, porque yo miro a Jesús. Sígueme, porque yo sigo a Jesús. Haz lo que yo hago, porque yo hago lo que Jesús manda. Trata a la gente como yo la trato, porque yo trato a la gente como Jesús lo haría si estuviese en mi lugar. Ama hasta que duela, porque yo voy a amar hasta la cruz como Cristo amó hasta la cruz. Si pudiéramos hacer eso con nuestros hijos y conducirlos más que con gritos, peleas, reproches, y ya cada uno sabe cómo dirige su casa. Conducirlos tomados de la mano derecha, como dice la palabra que Dios hace con su pueblo, y llevándolos solo sobre las huellas del Cristo de la gloria. Ese es el Mesías. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es Dios y a Él es que tienen que seguir. Yo sé quién es mi primo, es el hijo de mi prima, yo sé quién es, pero yo no lo conocía. A mí también se me reveló. Déjalo que se te revele. Hermano, la primera condición para que podamos creer en Dios de verdad es que dejemos de creer en el Dios falso que a veces creemos y que creemos que es el verdadero Dios. Para poder creer de verdad en el Dios de Israel, tenemos que creer en el Dios a la medida que nos hemos ido haciendo con la idea de Dios. El Dios de nuestros caprichos, nuestros complejos, nuestros gustos, nuestras necesidades y nuestra propia exhibición. Dejar de creer en dioses falsos. Llámese tu Dios falso como se llame, mi Dios falso como se llame. Dejar de creer en ese Dios falso es requisito para que el Dios verdadero se te pueda revelar. No te resistas cuando eso pase en tu vida. Tienes que romper tus esquemas personales para entrar dentro del esquema personal de salvación de Dios y ser parte del misterio. Yo no lo conocía, pero el Padre, que es quien me lo quiere revelar, me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar en el Espíritu Santo de Dios. Clarito, esa señal que tú necesitas está en algún lugar del camino. Para encontrarla, tienes que elegir el camino correcto. Si te vas por otro camino o haces tu propio camino, no vas a encontrar la señal que Dios tiene para ti. Seguro que la tiene para ti. Tiene la palabra oportuna, tiene el mensaje necesario, tiene las fuerzas que precisas. Todas las herramientas que necesitas están, pero en el camino correcto. Y Él te dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y al final eso es lo único que te toca: dar testimonio de este evangelio. Tú eres testigo. Cumple con eso.
camina por el camino correcto, haz exacto lo que tienes que hacer y la consigna la conocemos. Todo lo demás vendrá por añadidura.